días a todos, gracias por venir, gracias también a los que están a distancia participando del evento. Esta mesa va a tratar sobre el consentimiento informado electrónico. Vamos a tratar de distinguir algunos procesos que son diferentes, que apuntan a lo mismo, y ver si podemos sacar alguna conclusión sobre en qué estado de situación estamos. Yo, para empezar, antes de reflexionar sobre las bondades, sobre las virtudes, los defectos, los riesgos que podría tener la implementación de un proceso de consentimiento informado electrónico, quiero empezar por el principio de esto, la pregunta que cualquier tío de abogado nos hace una noche a las 11 y nos dice, ¿es legal esto? Entonces, la primera pregunta que quiero hacer es legal en Argentina? ¿Estaría habilitado legalmente que tengamos un proceso de consentimiento informado electrónico? Empiezo tal vez por Isabel y después vamos a uno. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todo el equipo del Comité de Ética Central, a vos, Adriel, que venís acompañando en forma muy directa. Desde el año pasado, este es el segundo congreso y básicamente en él estamos viendo las cuestiones que tienen que ver con la transformación digital o la transformación donde hay una tecnología modelada por datos y que ocurre en un proceso específico. Lo estoy tratando de contextualizar ahora porque parte de la pregunta que formula Adriel ahora tiene que ver o necesita la contextualización. Estamos hablando de la cuestión que permea, que son datos disponibles, de calidad o no, de diferentes especies, que los tenemos en un recorrido que va desde investigación hasta que los llevamos al acceso, a la aplicación, involucrando también el desarrollo. Con lo cual, a tu pregunta sería, Isabel, ¿es posible esto legalmente? Sí, si mi diseño es transparente, si mi diseño tiene ese algo que fue verificado en 5 barreras, en lo que es seguridad, eficacia, eficiencia, costo-efectividad y desinversión también. O sea que en ese contexto va a entrar la voluntad de quien diseña, que no es un consentimiento informado directamente asociado a ¿consiente usted intervenir o ser parte de un modelo de investigación? Segundo aspecto, dependerá del tipo de investigación que yo haga. Con lo cual, ¿es legal? Sí. Si mi diseño es explainable, como se dice, fácil de explicar, el modelo metodológicamente lo puedo graficar, existe una instancia en el Comité de Ética de Investigación de su revisión. Es decir, importa al Estado, porque la investigación no es una cuestión de orden público, pero importa también a los sujetos de estas 5 barreras, no solo la agencia. Le va a importar mucho al comité. Entonces, ¿es posible? Sí. Adri, me juego a decirte que es posible, en base a herramientas que tengan posibilidad de esa transparencia, cuestión de poder ser verificadas y auditables. Por supuesto, es posible. Bien, supongamos que yo voy al ANMAT y le explico todo esto con estas palabras, con este nivel de razonamiento, y le digo, tengo este proceso de consentimiento electrónico que cumple con todos estos estándares de calidad. ¿Ustedes, Ventura, Ana, creen que el ANMAT aceptaría un planteo semejante y la implementación de un proceso de consentimiento informado de este modo? Bueno, primero que nada, retomo la primera pregunta. Me parece importante explicar de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento electrónico, porque hay distintos conceptos, y desde lo ético entender también que el consentimiento tiene distintas partes, y estas distintas partes pueden ser hechas a través de medios electrónicos, ¿no? No se trata solamente de dar la información, sino también de poder evaluar que esta información haya sido comprendida por el potencial participante, y después, por último, documentar que todo ese proceso se dio, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios electrónicos para hacer esas distintas partes pueden estar al principio, en el medio o al final, o puede estar en todo el proceso, puede ser también un proceso que sea virtual, puede ser remoto o puede ser presencial, no necesariamente estamos hablando de algo remoto, y ahí tenemos distintas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de lo legal, siempre y cuando el proceso de consentimiento informado se haya dado, efectivamente se dio la información, los investigadores constataron que esto fue comprendido por el potencial participante y se documentó que todo esto estuvo, se cumple, ¿no? A nivel legal, lo que se requiere y en donde se hace fuerza, y ahí entra más allá de lo material, lo formal, es esa documentación del proceso, ¿no?
Y también tenemos que diferenciar si hablamos de ensayos clínicos o si hablamos de otro tipo de estudios, ¿no? Porque lo regulatorio, lo que exige ANMAT, tiene que ver con ensayos clínicos y con algunos ensayos clínicos, que a su vez se atan a todos los requisitos de las ICH, ¿no? No es algo que se le ocurre a ANMAT, sino que es algo internacional. En este sentido, mientras se den todos esos procesos y la documentación esté dada como hoy en día exigen nuestras regulaciones, no habría ningún inconveniente para utilizar un consentimiento informado electrónico. Hoy en día se pide la firma, ¿no? Eso ya también excede a ANMAT, porque, bueno, tampoco quiero ir tanto a lo legal, pero bueno, la firma se la pide manuscrita, una firma hológrafa, entonces esto, si se pudiera hacer de otra manera, por ejemplo, una firma electrónica, y esto estuviera legalizado, certificado, y fuera aceptado por la autoridad regulatoria, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Hoy en día yo puedo ir a ANMAT y decirle, mira, todo el proceso se da así, pero bueno, la documentación de todo ese proceso la voy a hacer como vos me lo pedís, ¿no? Porque eso es lo que dice hoy la norma. La primera respuesta ante la pregunta si ANMAT me lo aceptaría en este momento, probablemente la respuesta sea no, coma. También es claro que nosotros hoy estamos en un modelo bastante diferente de cuando salió la 6677 y tenemos cosas que han cambiado bastante la perspectiva incluso de ANMAT. La experiencia con ANMAT que tengo, digamos, con diferentes estudios es, uno no va a ANMAT a decirle qué opina, sino que uno le ofrece un plan. Y ese plan, digamos, ANMAT te lo va o no a tomar de acuerdo a qué tan bueno esté el plan o qué tan cerca de las regulaciones están. Cuando uno piensa en consentimientos informados, también tiene que pensar que nosotros hoy los contratos de investigación los firmamos por DocuSign. Se firma por DocuSign, ya eso es un estándar. Entonces, si nosotros podemos firmar contratos de investigación por DocuSign, que nos impediría en un país que va a tener en el año 2025 40 millones de teléfonos inteligentes disponibles, ¿por qué no podríamos buscar herramientas que permitan un mejor consentimiento informado en todo su proceso y su documentación? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un protocolo ahora de terapia génica en el hospital que el consentimiento informado tiene 36 páginas. Entonces, ¿por qué esa persona va a leer 36 páginas? ¿Qué nos hace pensar que todo ese proceso, porque yo lo escriba en una historia, está bien documentado? ¿Por qué no tenemos un gráfico? ¿Por qué no tenemos una imagen? ¿Por qué esa persona no puede utilizar los medios del siglo XXI y nosotros darle un consentimiento informado con un modelo del siglo XX? O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer ese cambio y va a ser difícil muchas veces atravesar la barrera, pero tenemos que hacerlo. Me parece que es necesario cambiar hacia un modelo diferente para presentar la información a los pacientes, porque también, desde otra perspectiva, hay proyectos de investigación, hay protocolos de investigación que si no tienen un poco de plasticidad no se pueden hacer. Y les voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás se publicó un trabajo en New England Journal of Medicine de un protocolo donde se lo tenía que consentir al sujeto, tenía que darle un tratamiento, una intervención en el cual el sujeto estaba teniendo un accidente cerebrovascular y la persona, el paramédico, le daba una videollamada con un médico que estaba dentro de un centro donde podía intercambiar con el médico y en el camino eventualmente decidía si participaba o no mientras la ambulancia lo llevaba. Si participaba se le infundía en el momento para que llegara con la medicación, o sea, pudiera ingresar al estudio. Entonces, si no tuviéramos herramientas distintas, ese tipo de cosas no podrían ocurrir. Entonces tenemos que adaptarnos de una manera que vaya más allá de lo que nosotros tenemos en este momento. Creo que tenemos que hacer ese salto, porque si no vamos a pasar toda nuestra vida pensando que no se puede hacer algo, que nuestros hijos, todas las personas, utilizan videos de YouTube para poder entender cosas y no un libro de texto. Porque si ellos lo hacen, ¿por qué no podemos hacer que nuestros pacientes ingresen a los estudios habiendo entendido mejor? Es una perspectiva. Bien, sí, clarísimo. Antonio, desde Madrid, del otro lado del Atlántico, ¿cómo es la experiencia allá respecto a estas maneras de implementar el proceso de consentimiento informado, esta manera de documentar? ¿Querés contarnos un poco cómo es la experiencia en el centro donde vos trabajás?
Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador y estar en esta mesa. Estoy encantado y es un momento para aprender también para mí. O sea, muchísimas gracias por acordaros de mí. Nada, en cuanto a la experiencia que tenemos tanto en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares como en el Comité de Ética del Instituto Salud Carlos III, es, en principio, es positiva. Por ir a algo práctico, o sea, realmente la legislación española lo que habla después de casar diferentes leyes y demás, es que el consentimiento tiene que tener 4 elementos, que son la información que se suministra al participante, hay que verificar que el participante ha comprendido la información que se le da. También hay que verificar que la participación es realmente voluntaria y que no hay ningún tipo de presión hacia esa persona. Y luego está el requisito formal de la autorización, de la firma, ¿vale? Pero entonces, tras estudios con compañeros juristas del instituto y demás, del comité de ética, lo que se vio es que realmente es realmente posible hacer un consentimiento electrónico a día de hoy en España. O sea, y realmente lo que pensamos es que puede favorecer que realmente estudios puedan llegar a una población que no esté en núcleos grandes como Madrid, Barcelona, sino que pueda llegar al ámbito más rural, ¿vale? Es cierto que hay algunos problemas que probablemente lo comentaremos, pero sí es verdad que es muy positivo y realmente es positivo tanto para el participante del estudio, que le permite tener más tiempo para estudiar el consentimiento, para ver qué pruebas se le van a hacer, para preparar preguntas al equipo y luego, pues, a la hora de activarlo, porque realmente nos ahorra mucho espacio. Tenemos todos los consentimientos guardados de forma segura en unos servidores, con acceso limitado y todos los controles de seguridad, y el participante recibe a su email una copia del consentimiento, con lo cual puede revisarla en cualquier momento y de hecho tiene instrucciones como para revocar el consentimiento, con lo cual realmente nos permite garantizar que esa voluntariedad sigue estando a medio y largo plazo. Con lo cual realmente yo sí creo, nosotros lo hemos visto siempre de una manera muy positiva. Te repregunto, Antonio, ¿este procedimiento se da siempre dentro del centro de investigación o también tiene instancias que se generan de manera remota o a distancia? Nosotros a día de hoy lo tenemos implementado en un proyecto que lo que es la firma se realiza en el centro de investigación, pero es una firma portable con digamos, con una verificación por presión, por trazo y demás. Es una firma que legalmente está aceptada. También la diferencia es que nosotros previamente hemos enviado al email del participante o al contacto del participante una copia de ese consentimiento, lo cual nos permite que ese participante pueda haberlo leído y pueda haberlo hecho. Haber generado preguntas que pueda tener. Todavía no hemos generado ningún estudio, aunque lo tenemos en mente, en el que porque realmente nuestros estudios tienen toma de muestra biológica, con lo cual en el momento que tenemos una muestra de toma biológica, pues ese participante va a venir normalmente a nuestras instalaciones. En ese momento es cuando se produce la firma, el acto de firma, pero en un momento dado sí se podría usar una firma digital electrónica, que en España sí hay una autoridad que es la que emite la moneda, pero también emite unos certificados electrónicos que nos pueden servir para firmar. Y en principio tiene una validez jurídica superior a, como se ha comentado antes, el DocuSign, que está también aceptado, pero digamos que la validez jurídica de una firma electrónica es equivalente a una firma manuscrita y es una manifestación de voluntariedad. Bien, acá Antonio hablaba de la firma digital y electrónica, muchas veces usada como sinónimo, porque es parte del lenguaje natural en el que nosotros nos manejamos y decimos, bueno, la firma electrónica, la firma digital, y muchas veces pensamos dentro de ese espectro amplio lo que es firmar sobre una tablet, un proceso matemático o la foto de una firma que se pega en un documento, pero me parece que vale un poco la precisión y tratar de entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de firma digital. Yo sé que puede sonar un poco legalista, pero esta es una mesa
que va a abarcar un modelo abogado hegemónico, porque somos mayoría, lo cual es raro en este tipo de eventos, pero me parece que vale la pena hacer esa separación, también como herramienta para pensar, para que los comités cuando evalúan, para que también lo pueda rever la ANMAT cuando analiza un protocolo, cuando un investigador decide pensar de qué manera va a enfrentar este procedimiento, pensar cuál es la diferencia y cuando hablamos de firma digital, de qué hablamos específicamente. No sé, Isabel, si querés... Bueno, dale, lo explico con palabras lo más sencillo posible. Necesito arrastrar que coincido en la pregunta primera y que guarda una relación con esta pregunta acerca de la diferencia entre firma electrónica o digital, pero hasta acá en la audiencia queda claro que estamos en un periodo de escalabilidad muy pretencioso, es decir, estamos lejos de poder hablar de que tenemos un sistema estandarizado, interoperable de comunicarnos y lejos también de tener una firma digital. Lo digital, a distinción de lo electrónico, es que es un pelín más perfecto, por decirlo de alguna manera. Me permite la cuestión de la presunción de verdad de esa firma y me permite poner una cosa que la investigación la tenemos muy clara. La investigación es cosa que le importa al Estado. Es algo importante porque impacta en los sujetos y en la voluntad, como dijimos todos acá en esta mesa, y en la protección de la persona. Con lo cual, saber que quien dice, conoce aquello que dice y decide con voluntad informada y entra y sale en un proceso de trial de investigación y sale sin dar explicaciones y considerando que va a venir a alguien rescatarlo en caso de que algún daño ocurriese, ameritaría ¿qué? Una firma digital, que es una firma más perfecta, donde el Estado aparece en ese rol de verificar esa regla que les decía desde investigación hasta que llegamos a aplicarlo en la persona. Vamos a coexistir con lo electrónico, vamos a coexistir con la firma escrita, vamos a coexistir con firma a presión, vamos a coexistir con firma con reconocimiento de voz y en un plano profundamente heterogéneo. Y ahí está lo propio de esto, que si el consentimiento informado no es un bill de indemnidad, no es una papeleta que yo obtengo que me diga usted está de acuerdo. Ustedes se dan cuenta que ya pusimos una plataforma distinta. Entonces, como me importa que el sujeto, que es a quien yo tengo que verificar, nosotros como equipo tenemos que verificar la protección de sus derechos, de su integridad, de su decisión voluntaria y libre, me va a importar profundamente que comprenda y que se vaya. La pregunta sería, ¿qué sujeto tiene hoy o qué institución tiene hoy firmas disponibles digitales? Sabemos cómo llegar a la firma digital. Tenemos un Ministerio de Modernización. Pero ¿quién valida ese algo que hable de que la firma representa la voluntad de la persona? Hoy por hoy no tenemos eso. Y además se paga. Y como los intereses acerca de la interacción, este es un tema de políticas públicas, de lo privado, de lo público, a ver quién invierte en eso, no está definido, impacta sobre el profesional de la salud que interviene en la toma no solo del profesional de la salud, porque yo puedo tener tercerizado también a través de una empresa de servicios que tome un consentimiento informado electrónico o digital, porque esa es otra de las alternativas que yo tengo, donde lo que hago es tercerizo a través de otra agencia externa en un trial virtual, que es un trial de los que más abundan ahora, porque se montan en diseños de tecnologías modeladas por datos. Y en todas partes del mundo, todos cuentan con una firma digital. En algunos lugares, señores, Comunidad Europea no lo tiene estatuido en forma homogénea. En China, tampoco. Cada uno firma con lo que tiene. Y es muy importante decirlo esto, porque recién Antonio y los colegas de la mesa también decían, cuando nosotros investigamos, tenemos distintos modelos para investigar y distintas formas de tomar la investigación. Y vos no dejás de investigar por eso. Por eso es firma electrónica o digital reconociendo un grado de verificabilidad y de presunción mejor en lo digital. Y déjame meter un aviso parroquial. Nosotros trabajamos con un modelo de verificación en la Universidad Católica Argentina que es el CIED, Consentimiento Informado Esclarecido Digital, que abarca todo la metodología de revisión que dijimos todos los colegas en esta mesa, que tiende a lo más perfecto, a que el Estado se integre en ese eje de Estado, persona, ciencia y tecnología.
Y termino con esto. Estamos en medio de los objetivos del desarrollo sostenible, 2015-2030. Lo que se va a financiar es lo digital. Entonces, no ponerlo en agenda lo digital implica desconocer cuestiones que orbitan alrededor de la financiación de materia sanitaria y de investigación. Bien, les consulto, tal vez siendo un poco menos pretencioso y pensando en el formato tradicional, habitual de consentimiento informado, pero con algo de apoyo multimedia. ¿Ustedes han encontrado o detectan algún tipo de obstáculo o falta de comprensión por parte de los comités de ética e investigación a la hora de evaluar este tipo de material? Pienso, cuando un comité hace una observación sobre algo en el texto, es un texto que se modifica, eventualmente se manda a la casa matriz, lo puede modificar el investigador, dependiendo el nivel de competencia que tenga. Pero cuando hay que modificar un video, un material multimedia, es un poco más complejo porque, bueno, en todo caso hay que modificar ese material que ya está hecho, o se trabaja con guiones. ¿Ustedes han tenido algún tipo de traba, alguna explicación adicional que hayan tenido que dar? ¿Cómo lo perciben? Esta es para cualquiera, para el que quiera tirar la primera piedra. Te puedo contar un poco una discusión de hace unos años a nivel regional, a nivel Latinoamérica, cuando se empezó a discutir el consentimiento informado electrónico. La importancia estaba en la información que recibe el comité de ética, esa información previa para poder evaluarla, ¿no? Si el sistema electrónico permite poder evaluar esa información y poder modificarla en consecuencia, si es que el comité detecta que algo disculpe. Si detecta que algo es necesario que sea agregado, que sea cambiado, no habría ningún tipo de inconveniente. Recuerdo en ese momento, hay distintos modelos de consentimiento informado electrónico, pero estaba esta posibilidad de manejarlo, en ese momento era a través de la tablet, o sea, estaba la información, yo iba haciendo clic, iba entrando a distintas instancias en donde se podía acceder a más información o más explicación en el caso de que la persona lo considerara necesario, también con videos, con explicaciones, con audios, todas herramientas que ayudaban a la comprensión, básicamente, pero estaba esta discusión de cómo hacía el comité para acceder a esa información, que es algo que fácilmente se puede realizar, se puede compartir, y también las modificaciones, así como en el papel, digamos, uno pide y muchas veces está esta idea de, uy, bueno, hay que pedir cada cambio en cada lugar, bueno, con lo electrónico sucede lo mismo, ¿sí? No veo que exista dificultades para poder pedir modificaciones en el caso de que sea necesario. Y pensando en si puede llegar a haber barreras con respecto a los miembros de los comités, bueno, si hay barreras para los miembros, también las va a haber para los participantes, entonces claramente hay que pensar en un sistema en donde sea accesible para todos, ¿no? Pensando también en la diversidad de participantes que puede llegar a haber en la investigación, pensando también en el soporte que puede haber para aquellas personas, por ejemplo, con discapacidades, ¿no? Sería algo sumamente útil contar con herramientas que ayuden que den un apoyo para llegar a esa necesaria comprensión, ¿no? Si pensamos en el papel, o sea, claramente una persona, no sé, con dificultades visuales va a necesitar un apoyo extra y qué mejor de contar con estas herramientas que son mucho más amigables, ¿no? para alcanzar la comprensión. Yo voy a hacer un comentario que tiene relación con otra tecnología que no es lo que estamos hablando ahora. Tiene que ver con la historia clínica. La historia clínica en papel, digamos, durante mucho tiempo se pensó que era mucho mejor porque veías la firma de la persona, veías una cosa, pero que en términos regulatorios era muy difícil que vos pudieras ver la contemporaneidad. Porque yo podía escribirlo en el momento que se me da la gana y nadie podía certificar que efectivamente existía esa contemporaneidad. Tampoco podíamos tener grafólogos que podían decir que esa firma manuscrita pertenecía a esa persona. Entonces, nosotros a veces creo que podemos pedirle a las tecnologías digitales más cosas de lo que le pedimos a las tecnologías en papel. Y me parece que eso, y acá les devuelvo a ustedes la pelota, a todos los comités de éticos que deberían trabajar en exigir mejores formas para que los pacientes puedan entender, digamos, porque un consentimiento informado de 36 páginas, que no tiene ningún gráfico, que no tiene ningún soporte, digamos, un consentimiento informado de más de 20 páginas para una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ponernos en el lugar del sujeto y no simplemente verificar que cumple con una norma,
porque si no nos vamos alejando cada vez más de lo que el sujeto necesita, y me parece que ese es un problema que tienen que tomar el Comité de Ética para ver que creo que también tienen que salir de esa zona de confort. Y me parece que nosotros no vamos a cruzar, no va a ser de un día para el otro. Me parece que tenemos que entender a dónde queremos llegar. Si queremos llegar a que el sujeto tenga los mejores elementos en su contexto para poder entenderlo, quizás no sea solamente un consentimiento que tenga un apoyo visual, puede ser también un consentimiento que tenga también un tipo de mini examen como para ver si la comprensión fue completa. O sea, tenemos que entender que hay un montón de herramientas y de posibilidades, pero que también está del lado de los comités empujar esa barrera, porque si no, siempre vamos a estar en el mismo lugar, que es esto es lo que se puede aprobar porque es lo que la norma dice. Si nosotros no rompemos esa barrera, a través de los comités de ética va a ser muy difícil que esto pueda cambiar. Es una opinión personal. Totalmente de acuerdo. Me parece que acabas de decir algo que es lo propio y lo que fideliza el modo como vos levantás el consentimiento, y no es que estás pasando un peine tratando de arrastrar a todo. Justamente en lo esclarecido que vos proponés, a través de una imagen audiovisual, porque lo propio es que quien se somete, quien tiene que prestar su voluntad a algo, normalmente desconoce. Entonces, en ese criterio, cuando vos facilitás esa comprensión, que como vos también bien decías, Ana, hay muchas maneras de ver esas versiones que entran a revisión, simplemente poniendo el hipervínculo donde vos podés verificar eso, lo torna transparente, y te torna transparente el sujeto que entra, y te permite verificar si la herramienta no deja excluido a otros, o sea, y no tiene que ser ese choclo o ese toco de papeles, que existe una imposibilidad cognitiva en cualquier plano de llevarlo a materializar y hacerlo posible. Yo creo que es un golazo lo que acabas de decir ambos, ¿no? Antonio. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de comentar por los colegas. Quisiera poner un matiz, que el matiz para mí pues, es importante, que es que normalmente en un entorno clínico, un médico, normalmente no tiene mucho tiempo para presentar un estudio, con lo cual digamos que se presentan las cosas como muy atropelladas, con lo cual el consentimiento electrónico que te permite tiempo en casa para poder trabajar y demás, me parece una gran alternativa. Luego, los formatos multimedia efectivamente son de grandísima ayuda, pero volvemos a lo de siempre, a lo de antes, que tendría que ser electrónico, porque normalmente en una consulta un médico o un investigador no va a tener la capacidad para poder sentarse y presentar los gráficos correspondientes de manera adecuada. Y también quisiera apoyar la idea que se ha comentado antes de hacer un pequeño test al final de la explicación para ver si se ha llegado a entender los procedimientos a los que se va a someter, el estudio al que va a participar. Eso es fundamental, y esto es una de las herramientas que nosotros desde el Comité de Ética del Instituto de Salud Grado Tercero proponíamos. Un sistema de verificación de la voluntariedad, ya que no estás, en principio, en un consentimiento electrónico puro, no estás delante de la persona cuando va a firmar. Con lo cual, lo que necesitas es comprobar que esa persona ha comprendido lo que se va a hacer. Bien, Antonio, aprovecho que te tengo acá a mano y que ustedes ya tienen el procedimiento consolidado. ¿Han encontrado algún riesgo adicional, digamos, para no caer en la tentación de pedirle más a un procedimiento digital que lo que le pedimos al procedimiento en papel? Te consulto si han experimentado algún daño específico vinculado con esta nueva forma de instrumentar el consentimiento informado, o si ven algún riesgo potencial derivado exclusivamente de esta forma de hacerlo. A ver, el riesgo potencial, o sea, nosotros no hemos visto más riesgos que los habituales en un procedimiento de toma de consentimiento. Lo que sí es importante es el tema de la confidencialidad y el tema de cómo se almacena posteriormente esa documentación.
sí hay que tener un sistema montado, verificado por un departamento de informática. Nosotros tenemos la suerte que en nuestro instituto tenemos un departamento de informática muy competente y una figura que es el delegado de protección de datos, que es obligatoria por legislación europea, que está muy encima de todos estos procedimientos, que garantizan que no va a haber, en la seguridad absoluta nunca va a existir, pero más o menos se garantiza que no va a haber un filtrado de información personal. Probablemente ese sería el mayor riesgo, que la entidad sufriese un ciberataque y que se filtrase la información personal de participantes que, bueno, como se sabe, bueno, no sé si llegó a Argentina, pero hace como un par de meses hubo un hospital en Barcelona que sufrió un ciberataque y se filtraron las historias clínicas de bastantes pacientes de ese hospital. Entonces, probablemente ese es el mayor riesgo al que nos enfrentamos y al que hay que tener una respuesta desde técnica y luego también de educación de las personas que administran y administramos ese consentimiento a la hora de dar autorizaciones para quien pueda ver tal documento, quien pueda acceder a tal información y demás. Eso es probablemente el riesgo principal. Acá entiendo que todo el tiempo estuvimos hablando, o al menos implícitamente, de el consentimiento informado que se da en el centro de la investigación, ¿no? Que se da en la institución donde se va a llevar a cabo el ensayo, el estudio del que estemos hablando. Ventura algo dejó entrever cuando mencionó ese ejemplo del ensayo para casos de ACV, para casos de emergencia. Pero ustedes ven posible, ven necesario, creen que estaría bien implementar procedimientos de este estilo para que se den a distancia, de manera remota. La respuesta debería ser sí. Y te voy a contar un poco por qué. Voy a contar una historia personal. Está bueno cambiar de opinión. Primero, yo creo que la coherencia está sobrevalorada, eso no importa, digamos, pero también está bueno entender que uno puede cambiar de opinión. Y yo cambié de opinión dentro de mi rol dentro del hospital respecto de algo que tenía que ver con las coberturas que tiene atención el hospital italiano. ¿Qué significa esto? Que nosotros enrolábamos muchos pacientes que solamente tenían cobertura dentro del hospital, porque si tenía un evento que no estuviera relacionado, se atendía dentro del hospital. Hasta que en un momento empezamos a entender que eso dejaba por fuera a todas las personas que tenían enfermedades raras o estaban en otros lugares y que teníamos el estudio acá. Entonces, ¿por qué no le podíamos ofrecer a esa persona? Sino que teníamos que montar una red que tenía relación con el médico tratante en el lugar donde el sujeto también estaba. Entonces nosotros fuimos desde el hospital hacia el lugar donde ese sujeto habitualmente se atiende para poder derivarlo eventualmente al mejor cuidado posible para ese sujeto. Y eso también implicó que muchos pacientes vinieran de distintos lugares, de lugares de toda la Argentina, de otros países, para enfermedades que solamente tenían la posibilidad de tratarse a través de un protocolo de investigación dentro del hospital. Entonces, ¿cómo haces con esa persona que está en Paraguay y que de repente tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires para consentir? ¿Cómo no podemos hacer algo distinto? Entonces le enviamos el consentimiento, lo lee y cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, firma dentro del centro. ¿Podemos nosotros tomar, digamos, esto como un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer? Yo creo que sí. En principio, uno debería tratar de buscar la manera en la cual el proceso de consentimiento sea documentable, no importa dónde el sujeto esté. Después tendrá que reafirmar su consentimiento dentro del centro como un proceso donde también está bueno verificar la identidad de la persona, porque yo no podría eventualmente identificarlo salvo que esté ahí en el centro. Entonces me parece que tenemos maneras de trabajarlo. Ya se está haciendo de una manera, pero se puede mejorar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Y yendo un poco más allá, ¿creen que sería factible, pensando un poco en la descentralización tal vez, que este paciente que vos mencionás tenga algún procedimiento del estudio en otro lugar donde vive y que tenga un verdadero proceso de consentimiento informado a distancia antes de hacerse esos estudios? Porque tal vez ese paciente viaja, cruza el país, llega acá y se hace los estudios y se dan cuenta que es un estudio que no podría ser incluido en el ensayo.
Entonces, pensando esta lógica que viene en realidad de lo que hablamos hace un año en la mesa de ponencias que compartimos con ella, que se mencionó esto, hay muchas veces que hay dificultades que hacen desde el punto de vista geográfico que un paciente no pueda trasladarse 200 kilómetros de una provincia a otra o de un centro periférico a un centro urbano. Entonces, lo pienso desde ese punto de vista. Más allá de que después podría reafirmarse o obtenerse una segunda instancia de este proceso, ¿creen que podría instrumentarse de manera válida un proceso a distancia que sea suficiente para tener algún tipo de procedimiento del estudio, un procedimiento diagnóstico por lo menos para entender si el paciente puede ser incluido o no? Sí, absolutamente. Ana, no sé qué. Supongo que lo habrán hablado el año pasado, ¿no? Pero bueno, la pandemia fue un gran ejemplo de todo esto. Recuerdo en su momento cuando empezó la pandemia y había que hacer algo con los ensayos clínicos, en ese momento todavía estaba en el ministerio y tuvimos una discusión con ANMAT, sobre todo con el área de jurídicos, de qué hacer con respecto a estos procesos, en donde, bueno, como decíamos antes, lo regulatorio es rígido por una cuestión legal, regulatoria, y la pandemia era una situación de excepción. Y claramente los procesos que se pensaron, muchos de ellos remotos, por la imposibilidad de estar en el lugar o muchas veces por la imposibilidad del propio paciente de dar su consentimiento y tener que acceder a parientes o personas que pudieran ayudar a este proceso, se pensaron en posibilidades y procesos que permitían hacer todos los pasos del consentimiento informado y llegado el último momento a esta instancia, ¿no? Donde uno puede constatar, luego de hacer el proceso y luego de que la persona haya aceptado, poder documentar que esto sucedió, ¿no? O sea, pasar a las formalidades que requiere un ensayo clínico. Y la verdad que funcionó y es lo que se podía hacer en ese momento. Esto sucedió en todo el mundo, no solamente acá, ¿no? A nivel regulatorio, todas las autoridades, las agencias nacionales de medicamentos tuvieron que pensar en estos procesos y funcionó, ¿sí? O sea, se pudieron hacer ensayos clínicos, bueno, todos saben, ¿no? lo que se pudo avanzar, y dentro de las enseñanzas, digamos, que nos dejó la pandemia, este es un punto fuerte, es algo que también la OPS es algo que lo viene trabajando mucho, o sea, repensar el proceso de consentimiento informado para permitir que realmente sea ese proceso y no se transforma en esta formalidad, ¿no? en la cuestión legal, sino volver realmente a sus raíces y a lo que es ético, ¿no? Así que sí, considero que es necesario repensar en estas posibilidades y los medios electrónicos, o sea, las posibilidades existen para hacer algo seguro, hacer, como decías Isabel al principio, o sea, existen sistemas que pueden ser certificados, que pueden dar seguridad con respecto a los riesgos de confidencialidad, o sea, esto ya está, no es algo que hay que inventarlo. Y coincido en que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Vamos hacia eso, hay que tener paciencia. Lo regulatorio siempre va por atrás de los cambios, pero creo que hacia ahí vamos, ¿no? No es algo que me parezca imposible. Voy a hacer un pequeño comentario. Yo quiero distinguir acá entre lo que es la investigación regulada y la no regulada. Me parece que nosotros tenemos que empezar por la no regulada, que vamos a tener más flexibilidad en términos de lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Dentro de la no regulada, con todas las condiciones que se necesitan, digamos, tomando un poco lo que contaban desde España, digamos, la legislación europea respecto del manejo de datos es muy estricta y me parece que nosotros, por lo menos en el hospital, estamos trabajando con ese modelo de datos, con ese modelo de cuidado de la información, y me parece que hay instituciones que tienen mucho cuidado respecto del manejo de los datos, pero desde lo académico nosotros tenemos que empezar. Los investigadores académicos deberíamos empezar a pensar de otra forma y no quedarnos dentro del mismo modelo rígido de lo regulatorio. No necesariamente tenemos que hacer todo o nada. Podemos empezar con una pequeña cosita y empezar a solicitar, mire, esto, porque usted no le hace un gráfico, ¿no es más fácil que le haga un gráfico que le describa 2 páginas todas las visitas? Digamos, empezar desde lo académico y una vez que se empieza con lo académico también ir hacia lo regulado, pero desde otro lugar, porque lo regulado también en un ensayo clínico, tomando un poco el comentario que vos decías,
Nosotros tenemos laboratorios centrales, tenemos revisores centrales de imágenes, tenemos otra lógica, digamos, que tiene que ver con la coherencia interna, con la validez interna del estudio. Entonces, a veces, tomar un laboratorio que se hizo en otro lugar, que no tiene los criterios de calidad que tiene, digamos, el laboratorio central del mega ensayo clínico, puede hacer que ese sujeto crea que está dentro de un estudio y en realidad después hace un viaje para que le digan que no, digamos. Entonces, tenemos que cuidar un poco cuáles son las cosas que se pueden y las que no. Lo que me parece claro es que tenemos una oportunidad de oro con la investigación académica y que tenemos que avanzar con esa investigación para que también los comités se familiaricen con esto. Me parece que primero arrancaría con lo académico y después la industria ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, tienen servidores, tienen empresas. Es poco probable que uno vea que los datos de Pfizer se filtraron por todos lados del mundo, digamos, es poco probable que eso pase. Entonces, digamos, me parece que una vez que nosotros estemos preparados mentalmente para poder entender esto, que es lo que necesitamos, va a ser más fácil, porque el otro va a ocurrir inevitablemente, esto es inevitable. Y para terminar, el único comentario es, el teléfono inteligente ya existió, lo fabricaron antes, y no tuvo la evolución que tuvo porque dijeron que la pantalla se manchaba con los dedos. Entonces no iba a funcionar hasta que salió el iPhone y cambió la historia. Es decir, nosotros en este momento estamos pensando en el teléfono inteligente que mancha con el dedo. Y me parece que tenemos que hacer el salto al iPhone. Antonio. Sí, a ver, yo en este punto sí me gustaría, estoy de acuerdo con que es necesario avanzar y probar en áreas quizá menos reguladas o más que tienen más zonas grises para avanzar, pero nosotros sí creemos en que el consentimiento electrónico puro tampoco es el santo grial. Hay zonas o países que están más desarrollados que otros, que hay provincias, pueblos con peor acceso a Internet, a herramientas digitales, y estaríamos generando inequidades si pensamos que el consentimiento electrónico es el santo grial al que todos tenemos que vender. El consentimiento electrónico es una herramienta. Lo que no se nos tiene que olvidar nunca es que tenemos que facilitar la máxima información y hacer lo más fácil posible para el participante la comprensión y su participación en estudios. Si eso implica un procedimiento híbrido en el cual hay participantes que realmente tienen competencias digitales avanzadas, tienen esa firma digital, bueno, pues una serie de requisitos, perfecto. Normalmente van a ser gente más joven, gente más familiarizada con las nuevas tecnologías, gente con un poco más mayor, un poco más, digámoslo así, clásico. Pues tenemos que estar preparados para tener un consentimiento presencial, para tener esa interacción. Y siempre lo importante es que el investigador o haya personas del equipo de investigación que esté dispuesta a tener sesiones de información, para que esos participantes sepan, entre comillas, dónde se están metiendo. Y porque al final esto va de personas, esto va de que tenemos que avanzar como sociedad, y al final para avanzar como sociedad tenemos que ir todos de la mano. El participante es igual de importante que el investigador. Juntos es como se hace la investigación. Quiero hacerles una consulta, y esto va para todos. Ustedes saben que el lema de este año del Congreso es Ética de las Nuevas Inteligencias, haciendo un juego de palabras, porque bueno, asumimos que hablamos de nuestras inteligencias, pero estamos hablando del avance de la inteligencia artificial como desarrollo presente en todas las cosas. Es la inteligencia artificial de las cosas, como evolución de la Internet de las cosas. Y lo que quiero preguntarles es si creen que estas herramientas, los grandes modelos de lenguaje, o las herramientas en general de inteligencia artificial, pueden ayudar a mejorar la manera en que se genera la información para los sujetos, la manera que comprenden los sujetos la información, si piensan que de alguna manera se podría hacer más personalizable la manera en que se da esta información, y eventualmente si conocen algún desarrollo que exista actualmente vinculado a esto en particular. Adelante, va sí. mi opinión.
Sí, creo que sí. Por empezar, digamos, la responsabilidad del proceso de consentimiento cae en el investigador principal y muchas veces la capacidad de comunicar no es algo innato, ¿sí? Tampoco es algo que se enseña en la facultad y no es que necesariamente un investigador, investigadora principal va a poder comunicar perfectamente. Entonces, contar con herramientas, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, ¿no? Más allá de que podamos pensar en cosas un poco más complejas, pero es una herramienta y claramente puede servir para eso, ¿no? Para poder ser más claro, para poder explicar las cosas de una manera más entendible y ser una herramienta para que el investigador, la investigadora pueda comunicar lo que realmente quiere decir, ¿no? O sea, como funcionaría como una especie de traductor, si se quiere, ¿no? Creo que sí, creo que es útil. Es más, en circunstancias lo he hecho. Muchas veces uno cuando escribe, o sea, cada uno dentro de su profesión tiene sus tecnicismos y tener que explicar cosas complejas es difícil. Y son herramientas que sirven para poder bajar al llano, para poder bajar, digamos, el lenguaje que sea comprensible para todos, ¿no? Así que sí. Desconozco si hay algo específico para investigación, no creo, o sea, cualquier herramienta de las que existen hoy pueden ser utilizadas para pasar nada. Si pensamos más en el consentimiento informado en papel, que muchas veces, bueno, los ensayos clínicos son largos, extensos y complejos, si uno prueba de pasarlo por cualquiera de estas plataformas, lo que recibe es mucho mejor, más comprensible, ¿no? Así que sí, considero que sí, que pueden ser utilizadas. Voy a desdecirme de algunas cosas. Cuenta la leyenda que cuando Estados Unidos tuvo que mandar al hombre al espacio, gastó un programa de $1 millón en ese momento para poder crear una lapicera que permita escribir sin gravedad. Los rusos llevaron un lápiz. Creo que nosotros estamos poniendo en una herramienta cosas que nosotros creemos que debería mejorar el paciente sin haber escuchado qué es lo que los pacientes quieren. Entonces ahí yo me pongo en el sentido de, ok, este consentimiento informado, se lo presentamos a otros pacientes, ¿cómo creen que debería estar escrito? ¿Cómo? Acá tenemos experiencia en Community Advisory Board, o sea, ¿por qué no hacemos eso con los consentimientos con los pacientes? Que los pacientes entiendan qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden y trabajar iterando con los pacientes hasta que encontremos eso. En esa iteración vamos a tener hoy un mejor consentimiento. Ahora, en un modelo de inteligencia artificial de diferentes tipos, de elegir el programa que quieras, digamos, para que vos puedas darle que te pueda devolver algo, tenés que entregarle materia prima para que pueda trabajar. Entonces, lo que creo es que estamos en un momento en el cual si nosotros empezamos a trabajar con consentimientos informados, donde todo el proceso, digamos, tiene herramientas que puedan ser eventualmente analizables, digamos, probablemente vayamos a un modelo donde el consentimiento sea mejor. Digamos, pero primero tenemos que darle de comer a ese sistema para que el sistema nos devuelva un consentimiento informado mejor. Pero lo que le demos de comer puede salir de lo que los investigadores creemos que el paciente tiene que saber, de lo que todos creemos que el lenguaje debe ser. Hay un trabajo que ustedes seguramente ya lo conocen, del New England Journal of Medicine, donde analizaron la comprensión de los consentimientos informados y no le fue muy bien. Y todos habían pasado por el comité de ética. Entonces, no quisiera que nosotros caigamos en el mismo lugar pensando que nosotros somos los que sabemos lo que debe comprender el otro, sin escuchar al paciente y sin haber trabajado, porque si no vamos a crear un monstruo usando otra herramienta. Sí, sería replicar el sesgo original, ¿no? Es el tema cuando discutimos éticamente el uso del chat GPT y esos grandes modelos de lenguaje. ¿Isabel? Yo pienso que acá el primer riesgo que tenemos, y que coincido con todos los colegas de la mesa, es absolutizar lo relativo. Absolutizamos lo relativo. Si es por la tecnología per se, me parece inapropiado, porque nosotros cuando analizamos una investigación, cuando nos hacemos la pregunta de investigación o cuando estamos sentados verificando una investigación,
nos preguntamos, ¿cuál es la necesidad en salud? O la pregunta del investigador y la respuesta. La tecnología orbita alrededor de servir esa pregunta, por eso el diseño, como arrancamos de movida, y siempre va a haber una guía, el prompting. Vos hablabas de distintos modelos de lenguaje, pero supongamos el de lenguajes extendidos, Large Language Models, o cualquier otro que tengamos, ¿hasta qué punto me puede llegar a asistir a la necesidad que yo me pregunto? Si el problema fundamental es antropológico, partamos de la movida y ahí te tiro un bonus track, que es el tema de la brecha digital. La gran mayoría de nosotros, si nos sinceráramos saliendo de acá en barracas y nos dijeran, tenés que bajarte el aplicativo, nos frenaríamos en la calle, cuanto menos, a mirar bien, a colocarnos los anteojos, en mi caso, a una serie de pasos de limitaciones antropológicas y todavía no empezamos a hablar de que hagan algún tipo de intervención sobre mi persona. Por eso adhiero, lo que vos decías, Arcín Gustavo, el tema de ensayemos, porque esto es una pregunta de sentido común la que nos estamos haciendo, ensayemos en las cuestiones que tienen menor impacto y después, pensando en un diseño, que es como se piensa, la pregunta de investigación va a estar minada por los sesgos del investigador. Entonces, hagamos una buena reflexión de esa pregunta y después llamemos a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, si no sigue tuki, arrastrando la basura, digamos, de lo que no es pretendido ni buscado. El prompting de los lenguajes extendidos, Large Language Models, adquiere la pregunta de sentido común. ¿Qué estoy buscando? La pregunta del investigador, para lo que estamos acá sentados, el comité de ética tiene que verificar, y ahí viene la absolutización de lo relativo, verificar que lo absoluto, el participante y el objeto de la verdad científica y que traiga alguna bondad al participante, ocurra en ocasión de esto. Y el primero, no dañar. Y la seguridad del paciente. Y lo que ustedes también dijeron, chicos, y lo dijo también de alguna manera muchas veces Antonio, hay dos grandes reinas en el tema de salud, que es la calidad y la efectividad clínica. Si ese algo no me dice que va a ser bondadoso y va a tener algún efecto bueno para lo pretendido, cae. Entonces, la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, no. Es un algo tecnológico que si lo puedo solventar con mis recursos, si lo puedo repartir y si me resulta en su modelo representativo de las opiniones de todos, porque también voy a hacer verificación al diseño de la herramienta que utilizo para verificar el ensayo que estoy verificando. ¿Se entiende? Hay un metadiseño que yo tengo, la herramienta que utilizo. Quizás ya es más complicator para... Antonio, ¿allá tienen algún tipo de desarrollo o algo que se espere que surja, que pueda vincular a esta utilización masiva de repente de las herramientas de inteligencia artificial con el proceso de consentimiento informado o con la manera de darle la información a los sujetos y a los pacientes? No, ahora mismo todos los desarrollos que tenemos con inteligencia artificial son más bien dedicados al análisis de datos, no al proceso de consentimiento. Porque efectivamente, tal y como comentaban los compañeros de la mesa, hay esa inteligencia que darla de comer. Y al darla de comer, lo que estás haciendo es entrenándola con datos de un participante. Entonces, ese proceso, primero, es muy tedioso y segundo, puedes rozar la legalidad en el sentido de que estás dando unos datos personales que no son tuyos. Es equivalente a cuando entras en una página web y aceptas las cookies de una página web, entonces automáticamente te están trazando dónde estás, tu perfil que has visitado, entonces están haciendo un perfil tuyo, esas empresas. Entonces es exactamente igual. Entonces, digamos que es un tema complicado. Nosotros lo que apostamos más, que también en general la Unión Europea está apostando mucho por eso, es en incluir, en el caso concreto de los ensayos clínicos, a asociaciones de pacientes y la información y la integración de los pacientes en el proceso de diseño y enmiendas y mejora del protocolo de investigación. De hecho, nosotros dentro de un mes tenemos un congreso de un proyecto europeo que tenemos 7 países involucrados y se ha invitado a 2 asociaciones de pacientes
de la enfermedad con la que estamos trabajando, para que ellos den su visión de cómo de fácil es entender el consentimiento que se les ha planteado, cómo de cómodo para ellos es realizar el estudio, el ensayo, los seguimientos y demás. Realmente yo apostaría más por no automatizar exactamente, no la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, sino vamos a sacar beneficio de una herramienta muy poderosa, pero dejemos que el toque humano siga siendo predominante, porque en este tema, al final, lo que pensamos es que el toque humano es lo esencial. Bien, clarísimo. Parece haber consenso acá. Logramos un consenso. Tenemos más o menos unos 15 minutos para preguntas del público. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a los panelistas, aprovechen que este es el momento. Bueno, hay momentos de la discusión que me parecía algo como del pasado, ¿no? La gente accede de diferentes maneras a la información, eso está establecido. Me hace acordar a un episodio en el año 2008, estábamos en una conferencia financiada por el NIH de la Red Materno-Infantil de HIV, y había un abogado del NIH diciendo que no se pueden sacar fotos, dando todo el disclaimer de todo lo que no se puede hacer y no, qué sé yo. Y había un montón de chicos, año 2008 estoy hablando, sacándose fotos y subiéndolas a Facebook, ¿sí? Entonces decís, este señor que dice no se puede hablar, no se puede sacar fotos, no se puede hacer nada, mientras tanto que la corriente por abajo era pibes subiendo fotos a Facebook, viendo la cara de todo el mundo y perfectamente legal. Me parece que hoy día ya no podemos pensar que si existen herramientas mejores o peores para comprender los consentimientos informados. Creo que tiene que haber una biblioteca, tienen que haber podcast, tiene que haber video, tiene que haber cosas escritas, porque cada uno elige de qué manera, ¿viste? Tal que imprime y subraya con el resaltador, y gente como yo que prefiere escuchar. Entonces, ¿viste? Me pongo el PDF con un lector de PDF y ando en bici y escucho. Y a mí me sirve, qué sé yo, no está bien ni mal. El punto final sería dónde se firma, dónde damos cuenta. Si no es la herramienta, no es la única herramienta, sino las distintas herramientas, y cómo en el punto final decimos, bueno, a ver, este señor está de acuerdo, firma acá. Si es en el centro, si es electrónico o no. Y la otra cosa que me gustaría conversar es cómo se pueden hacer leyes como si fuera los estudios de implementación que se van cambiando a medida que vamos teniendo resultados. Tengo la sensación de que sacamos una nueva ley, se va a convertir en vieja en 5 años. La ley de datos personales ya es como, parece que está escrita en piedra. ¿Hay maneras de que se puedan pensar leyes que sean más dinámicas, que no nos quedemos atrapados dentro de 5 años otra vez en una serie de imposibilidades? Porque la tecnología cambió, la cultura de la gente cambió y la ley quedó diciéndome tenés que ir a firmar al 25 de mayo 128 cuarto piso. Antonio. No sé si puedo... Sí. En cuanto a la primera parte del comentario, yo sí creo que lo importante es efectivamente el desarrollar herramientas, y lo de menos es si es electrónico, si es en audio, si es en escrito, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es verificar la comprensión y que el sujeto voluntario y efectivamente manifestar... tener acreditada la voluntad de participar. Para eso yo creo que el futuro son los datos biométricos. Eso sí, tiene que haber una manera de proteger que mi voz es mi voz y me va a autorizar, pero que está protegida y que no cualquiera va a poder usar un deepfake o algo así para clonarla. Digamos que es un mundo complicado, pero efectivamente al final la tecnología tiene que dar respuesta a esa clase de... O sea, al final la sociedad va cambiando y lo que necesitamos es adaptarnos a esos cambios. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo no soy abogado, pero a mí me pasa lo mismo. O sea, me da la sensación que en el mundo digital la ley siempre va a ir por detrás. Lo importante es dejar márgenes de no regulados, sino con un margen de actuación. No sé cómo de fácil o difícil es eso. Eso los expertos abogados de la mesa podrán decir. Yo tengo un comentario que es,
Yo no soy abogado, no voy a hacerlo nunca. Tengo mi hijo que estudia Derecho, ya con eso ya tengo bastante, digamos. Pero creo que también hay que entender, como desde la perspectiva que tengo yo, digamos, que la ley debe garantizar o debería garantizar el fin, pero no debería ponerse sobre el medio. Entonces me parece que la ley debería ser lo suficientemente amplia como para garantizar que la persona que consiente tenga toda la información necesaria, que sea voluntaria y que quede registrado todo el proceso. Eso es lo que debería de alguna manera, pero no meterse dentro del medio, porque el medio va a ir cambiando y está bueno que cambie. Pero si nosotros todos estamos de acuerdo que eso es lo que no, por lo menos por mucho tiempo, no va a cambiar, digamos, que quede claro y que quede regulado que se tiene que garantizar esto. ¿De qué manera se va a hacer? Eso debería quedar lo suficientemente amplio como para que, si yo después soy autoridad regulatoria, voy a ver cómo vos me mostrás que garantizaste el fin que dice la ley. Entonces creo que debería trabajarse más sobre lo que se espera que ocurra en el proceso, pero no sobre cómo se va a hacer. Y eso debería ser lo suficientemente amplio como para que pueda permitir que muchas personas tengan diferentes, quizás, formas de acceder a esa información. Y está bien que sea así. En el derecho vos partís de un universal y lo específico es la interacción. Vos dijiste algo muy interesante, pero ¿cómo le pegás a la línea de flotación a eso que te para utilizar tecnologías? Cuando vos tenés una norma y lo que vos tenés que identificar es la voluntad de las partes, el problema de la norma es salir fuera de lo que es el consenso. La norma tiene que graficar el consenso. Y en los temas de orden público tiene que sacar de afuera una autoridad que haga contralor, que verifique que ese consenso entre partes, y partimos de la parte que consenso significa que algo de lo tecnológico entra acá. Y yo amo la tecnología, ponele, y mucho, y voy con lo que vos decís. Pero el problema de esperarlo de la norma es profundamente inocente. Esto surge solamente de la interacción público-privada de un ecosistema. Entonces vos tenés que tener pensado el mapeo. ¿Quiénes son los actores que intervienen en todo ese proceso de transformación digital? Uno no deja de hacer bien hecho porque la norma te frene. Porque vos fíjate que el reglamento europeo, el GDPR, que es lo primero, o las normas SIOMS, que son universales, o cualquier norma de máxima es declamativa. No te habla de las particularidades. Y aparte otra cosa hay que ser profundamente honesto. No todas las leyes que salen del seno del Estado son leyes que pueden abarcar la realidad tecnológica que ocurre, porque no están sentados quienes saben. Entonces, eso también es importante decirlo. Está muy interesante tu participación ahora porque este es un espacio donde se genera de manera académica una posición. Y tu posición revela eso, revela por qué no existe esto si hoy por hoy está al alcance de mis manos. ¿Por qué si yo operaba un Pokémon Go, o en el caso tuyo que vos hablabas de un Facebook, o estamos permanentemente interactuando en plataformas, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque es una cuestión de orden público. Es decir, el Estado es garante. Y ahí vos ya tenés el primer problema, las indemnidades. Entonces, para pensarlo desde las políticas públicas, vos tenés que tener entendido qué sector va a salir al rescate de eso, quién va a financiar y quién va a cubrir el daño. Básicamente es eso. Y eso requiere la interacción del capital que vaya a financiar. Hay proyectos que están financiados de afuera por capitales privados. Hay otros que surgen justamente del Producto Bruto Interno de un país. Y hay otros que no existen ni existirán para algún tipo de desarrollo tecnológico. Entonces, la pregunta es el diseño del ecosistema, el mapeo de los sujetos y cómo se interactúa en forma público-privada. Y si alguna plataforma falta para que esto se ponga más expreso, son los objetivos del desarrollo. Si para algo sirven, es para poner de manifiesto lo que le exigen a la autoridad pública para que represente a todas las voces del sistema. Nunca tuvimos tanto desarrollo metido al inicio de una investigación como ahora. Nunca. Porque tampoco se podría investigar.
Si la tecnología no está, las vacunas, fenómeno masivo de trials, se investigaron en plataformas digitales. O sea, que ya nada podría retrogradar como fenómeno. Una norma chiquita, la de acá, firma electrónica, digital. Recién con uno de los colegas acá que está en la audiencia, nosotros escribimos un artículo de plataformas digitales, firma electrónica, el decreto 98 de prescripción digital, y escribirlo fue doloroso. Fue doloroso porque nuestra intelectualidad se desordenaba en idas y venidas para decir, pero si esto se puede. Entonces ibas, agarrabas el chiquitito de la norma, pero mirá, no, esto te lo prohíbe de alguna manera la prescripción. Bueno, porque entras en el mapeo de los actores y además de la realidad segmentada y fragmentada, no de este país, de las Américas y global, porque acá justamente cuando hablamos de políticas públicas hablamos de todas las políticas públicas y de los distintos modelos de gobierno. Entonces, necesariamente va a ser gradual. Porque no es lo mismo un hospital italiano que es efector de salud y es financiador y que tiene su propia línea de pensamiento con respecto, y además su departamento de informática en salud, su departamento de investigación, los distintos departamentos donde asumieron generar productos de grado médico de inteligencia artificial. O sea, ahí comprendieron todo el esquema, pero porque son investigadores, son desarrolladores y prestan asistencia, a su vez son financiadores. Entonces, reviste, como la clínica alemana chilena o como el Albert Einstein en San Pablo, realidades diferentes, muy ricas, y a tomar como ejemplo, muchos de nosotros nos formamos en esa metodología. Pero lo que hoy se ve en el mundo, si ustedes salieran al llano de la salud digital, es ver esto. Reconozcan quiénes son los actores que intervienen en la relación público-privada. Ahí tienen una gran cantidad de respuestas y sobre eso hay mucho publicado. Bien, vamos a Laura. Sí. Lo mío, no sé si es breve. Gracias en primer lugar a todos los expositores. Un comentario, o dos mejor dicho. Se estuvo hablando bastante de el tema de la firma digital, de quien tiene que consentir. Lo que yo quiero agregar es que si vamos a pasar en algún momento a esquemas íntegramente digitales de firmas de consentimientos en general, también tiene que estar previsto de qué manera va a quedar consignada la aprobación de esa versión por parte de los comités de ética, digamos, hay que insertar esa firma o esa aprobación de alguna manera, tiene que quedar registrada en esa versión, porque hasta ahora no se comentó nada al respecto. Y el otro comentario es que esta cuestión de las extensiones de los consentimientos es algo viejo, y veo que seguimos discutiendo o estamos discutiendo el cómo sin abordar el qué. Y ustedes ya lo mencionaron también, o sea, si nosotros le damos 35 páginas es como pedir que hoy alguien mire un video, lo podemos pasar a digital, un video precioso, una película lindísima, con guiones, qué sé yo, de 50 minutos. Nadie lo va a hacer, cada vez leemos menos, leemos las 2 primeras páginas con suerte, o las primeras 10 líneas, lo que no está ahí, pasamos de largo, en lo digital lo mismo, y lo que no sé es hasta qué punto, particularmente en el caso de los ensayos clínicos, las casas matrices son permeables para estos cambios de tratar de reducir y de poner la información que realmente es esencial para que la persona que quiere participar finalmente reciba lo que necesita y no toda una serie de ruido que lo único que hace es confundir y me parece que no lleva a que, digamos, realmente comprenda lo que está haciendo. Una pregunta que me hacía o que pensaba, digo, ¿será factible tener consentimientos en etapas? No sé si desde el punto de vista económico para los financiadores será posible, pero bueno, por ahí un primer consentimiento para un screening, que eventualmente después puede venir otro y hacerlo por etapas, no sé, pero algo hay que hacer porque realmente con esa cantidad de información es imposible manejar. Un comentario respecto a lo que contabas vos. Cuando uno habla con gente que trabaja en CROs o en la industria, el primer trabajo en la escala de lo primero que una persona toma cuando ingresa, digamos, es revisar el consentimiento. No es un trabajo que
lo pones con gente que ya tiene mucha experiencia, mucho trabajo, sino que pones a la primera persona para que vea que el modelo que vino de afuera lo adapte y de esa manera salga. No hay una persona que esté pensando si eso realmente es. Y la persona que dentro de las casas matrices diseña este tipo de consentimientos tiene más que ver con responsabilidades legales que igualmente, digamos, ellos ponen, usted no renuncia a ninguna. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a pensar de otra forma y trasladarlo, porque la industria en ese sentido trabaja con las agencias regulatorias y trabaja con, digamos, los comités de ética. Si los comités de ética se lo piden, lo tiene que poner. Entonces creo que estamos atrapados mordiéndonos la cola. Y que por eso es que yo lo dije, son los comités de ética los que tienen que empezar a empujar esto. Entonces, me parece que está abierto siempre el diálogo, porque si en la Argentina, para poder hacer un ensayo clínico, con toda la inversión que eso implica, se le solicita, mira, nosotros queremos que sea más cortito y que tenga estas cosas, no es necesario todo esto, y lo podemos charlar antes, la industria no es que va a decir, mira, no. La industria lo va a hacer, porque le interesa meter a los pacientes y o sea, es otra lógica, pero tenemos que abrir ese canal de diálogo, porque si no, estamos todo el tiempo pensando, si el otro lo necesita, entonces yo se lo aprendo. No, es una locura, estamos mordiéndonos la cola todo el tiempo. Sí, había... Adriel, quería agregar algo a esto, que ahí aprovecho que está Cecilia o ya se fue. Bueno, Cecilia viene trabajando con este tema del consentimiento electrónico hace muchos años, desde la industria, es algo que se viene promoviendo hace muchísimos años, antes de toda esta movida. Y ahí hay dos cuestiones, y por qué sucede esto con los ensayos clínicos, y esto no solamente acá, sino a nivel global. Por un lado, bueno, esta cuestión que muchas veces vemos que parecieran documentos legales, pero tiene que ver con exigencias regulatorias, ¿no? O sea, las buenas prácticas clínicas exigen que una cantidad de información esté. Muchas veces cuando uno pide desde el comité que lo saquen, dicen, no, pero esto es necesario que esté, y cuando uno va a las ICH, a la GCP, está. O sea, todos los eventos adversos tienen que estar, todo un montón de información que uno dice, ¿realmente esto es necesario que esté de esta manera expresado en este documento para la persona que la estás invitando a un ensayo clínico? Entonces, ahí hay cuestiones varias que se mezclan, y coincido con Ventura que esto es algo que desde los comités lo podemos exigir, lo podemos pedir. Hoy nos encontramos en una situación en donde está ese bodoque inentendible y uno pide cosas de soporte que hagan que ese bodoque se explique, ¿no? O sea, o ponerme un resumen, o hacer un gráfico, o hacer un dibujito, o hacer un folleto. O sea, todas estas cosas están y se presentan a los comités y parece como un poco contradictorio. O sea, ¿para qué me das el bodoque y me das todo este material que es mucho más agradable, visualmente, entendible, y no se entiende? Entonces, ese proceso de cambio, digamos, tiene que ver con un poco esto que decía Isabel, ¿no? Tener en cuenta todos los actores. Las normas, volviendo un poco a la pregunta anterior, o sea, la posibilidad, el cómo se hace es a un nivel mucho más bajo, es a un nivel reglamentario, por eso está pensado así, para que se pueda cambiar, se puede cambiar. Y pensando, por ejemplo, qué sucede en Estados Unidos, la FDA permite estos consentimientos informados electrónicos en todo el proceso, ¿sí? Hasta la firma. Lo que pide es que sean determinados sistemas que están certificados, o sea, hay algunos que se permiten y otros que no, y es algo que en Argentina tranquilamente se puede hacer y lo puede hacer ANMAT, ¿sí? No requiere un cambio de ley, de norma, congreso, ni nada por el estilo, ¿sí? Es una decisión política que en algún momento en Argentina también hay que darla, ¿no? La decisión, la discusión política, si realmente se quiere tener políticas de investigación y políticas de investigación pública que nos beneficien a todos como población. Hasta que eso no se dé, o sea, desde que si no se da esa primera discusión, todo lo que es regulatorio, el cómo funcionan las cosas, y ahí está todo muy fragmentado, porque no hay una idea macro, digamos, que una a todo esto, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Porque se puede hacer, no es que una ley lo impida o algo que es sumamente dificultoso, ¿sí? Es una cuestión de tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Bien. Por ejemplo, vos, como ustedes decían, hay un caso, las investigaciones se siguen haciendo y acá no tenemos acreditaciones HIPAA compliance, sin embargo se siguen haciendo. Bien, una pregunta más del público y una de las personas que están afuera. Sí, yo quería
Ana, ¿se escucha? Yo quería hacerles una pregunta, que es el lugar desde los comités de ética de investigación cuando nos llegan las encuestas en estudios multicéntricos y existe el formato de consentimiento informado que la verdad es muy pobre y el grado de exigencia que nosotros como comité de éticas tendríamos que tener y cuáles serían las herramientas que nos... Porque en realidad en este punto el que tiene que armar el consentimiento es el investigador principal, ¿no es cierto? Entonces es él el que tiene que armar este consentimiento con las claves de seguridad o la identificación de la voluntariedad, como dijo Antonio. Y bueno, creo que a nosotros como comité lo que se nos presenta no tiene absolutamente nada de lo que ustedes dicen y a veces resulta difícil que el investigador arme todo esto. Para contactar ya contacta por el mail para mandar estas encuestas, que a veces estas encuestas tienen datos sensibles y la verdad es que no son preguntas tan simples. Y además estas mismas investigaciones circulan por las redes sin ningún tipo de consentimiento. Mi pregunta es puntualmente esa: ¿cómo nos manejamos desde el comité y qué tipo de exigencia mínima debemos solicitar al investigador principal? Con respecto a las encuestas, o sea, va a depender también el nivel de riesgo, ¿no? Estamos hablando de encuestas que van a recolectar datos identificatorios de la persona y tenés un nivel de riesgo porque hay una posibilidad de identificar y entra todo lo que tiene que ver con riesgo de la confidencialidad de los datos. Si son encuestas anónimas es otro el escenario. Con respecto al consentimiento informado, es necesario si va a recolectar datos identificatorios. Más allá de esto requiere una revisión del comité porque, como decís, puede ser que haya preguntas que sean sensibles, que puedan llegar a infligir algún tipo de riesgo de daño, de estigmatización o despierte ciertas inquietudes en la persona y después, bueno, ¿qué hace? O sea, le hiciste la pregunta y se queda ahí con la duda. El consentimiento informado tiene que tener lo que tiene que tener cualquier consentimiento informado, o sea, a nivel información, invitación, quién soy, por qué te estoy invitando, cuáles son los riesgos de esta investigación, los beneficios, todas las cuestiones básicas que tienen que estar. Y si es electrónica la encuesta, esto se tiene que dar antes, ¿sí? Esta información se da antes y darle la posibilidad a la persona de decir quiero seguir o no quiero seguir. O sea, ahí el consentimiento, el proceso es mucho más sencillo, ¿sí? Porque, digamos, el riesgo y la dificultad que puede tener un estudio que incluye solamente una encuesta es mucho menor, ¿no? Entonces, el proceso de consentimiento se da cuando la persona empieza a leer y dice, no, che, esto no me importa, clic, me voy, ¿no? Ahí ya hubo un proceso de consentimiento, o bueno, sí, me interesa, clic, entro, ¿sí? En ese sentido, el proceso es similar, la información que yo le tengo que dar al participante es la misma, ¿sí? Quizás la documentación o cómo esto queda plasmado es diferente de un ensayo clínico, ¿no? Obviamente por el riesgo y por unas cuestiones regulatorias que no existen, digamos, para ese tipo de estudios, ¿sí? Pero como comité hay que pedirle lo mismo que uno le pida a cualquier investigador para cualquier tipo de estudio, ¿sí? Bien, ¿tenemos una pregunta del público a distancia? Muchas preguntas. Bueno, entonces respondamos corto, así podemos incluir algunas. Bien. Hola. Hay muchas preguntas del público. Vamos a hacer dos, si me permiten, con respuestas cortas como para poder hacer las dos. Una es que parece que no quedó tan claro y me parece que es una pregunta importante, es ¿cuál es la diferencia entre la firma digital y electrónica? Se habló todo el tiempo de esto y parece que no está tan claro en el público. ¿Podemos aclararlo? Yo voy a sumar un bonus track ahora a esta exposición, con el permiso tuyo, Adriel, y que vos, Alf, contestes la diferencia. La firma electrónica, a diferencia de la digital, es que esta última, la digital,
existe una autoridad validante y existe una presunción de verdad. Firmó la papeleta, firmó el consentimiento. Esa es la diferencia con respecto a la otra. Los otros son otros mecanismos diferentes a lo digital, o sea, a distinción de lo digital, que permiten realizar, y tomo la teoría del colega que recién dijo, pero ¿por qué no podemos llevar a cabo, que permiten realizar el consenso, es decir, el consentimiento informado, y verificarlo sin autoridad, digamos, que valide, pero que de alguna manera me permite tener un principio de un algo de voluntariedad expresado, como decía Antonio. O sea, que sea digital o que sea electrónico, lo torna en su grado ascendente de lo perfectible. Mejor digital que sea electrónico. Mejor electrónico que nada. Mejor la que entienda el paciente, el participante. No hay mejor consentimiento informado que el que puede responder el participante. Nosotros en el SEI de UCA tenemos este principio. El consentimiento del modo que lo diseñe el investigador principal tiene que tener una asignación de tareas de cómo se levanta ese consentimiento. Le pedimos nosotros que provea la posibilidad de un teléfono cualquiera y de una persona humana que pueda asistir, porque cuando lo tecnológico desaparece por una cuestión energética, por ejemplo, pareciera ser que a la persona humana se queda desconectada de ese algo, de prestar, digamos, voluntad. Y otro tema, que sea electrónico o que sea digital, no le quita la oportunidad de que se implemente. Va de nuevo. Que sea electrónico o que sea digital no quita la oportunidad de que de alguna forma se implemente aquello que lo informático me da como una solución para poder llegar al consentimiento informado, que no es lo electrónico y lo digital exclusivamente, es una persona consintiendo. Entonces, y esto voy a ser corta, pero creo que es necesario porque lo preguntaron y va la diana. Si es digital o si es electrónico, si me quedo en esa minucia, me estoy quedando exclusivamente en transformar el consentimiento informado en un bill de indemnidad. Y me separo del objetivo principal, que es la protección del sujeto en ocasión de una investigación que tiene principios de justicia, básicamente, digamos. Antonio, sí. Sí, simplemente por apuntalar un poco más el comentario de la compañera. La firma, digamos, la firma que tiene un respaldo jurídico y una entidad que la administra detrás, que es el Estado, la digital, y la otra pues es, por ejemplo, cuando uno entra a hacer una operación bancaria por Internet, o cuando realmente la manera en la que uno se identifica, que suele ser unos códigos alfanuméricos, que puede ser a través de un código que te mandan al móvil y luego tú lo pones, pues esa firma no está respaldada por ninguna autoridad pública, pero realmente se puede inferir como que autentifica. Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo. Le pido disculpas a la gente que tenía preguntas pendientes, que hizo preguntas a distancia. Creo que podríamos quedarnos toda la mañana hablando sobre esto. Esa es la sensación. Quiero agradecerles a los panelistas. La mesa estuvo tan excelente como lo preveíamos cuando la pensamos, así como fue. Quería una breve reflexión final. Creo que tenemos un consenso de que es un sistema que está en crisis. Todos estamos de acuerdo en que no es lógico tener un formulario de consentimiento informado de 30 a 40 carillas. Es muy pesado para nosotros que trabajamos de leerlos, de controlarlos, de escribirlos. No quiero ni pensar lo que es para una persona que no tiene conocimiento sobre esto, que está padeciendo una enfermedad, que está pensando si participa o no de un ensayo clínico. Entonces, me parece que ni siquiera es un tema normativo, porque en la realidad que tenemos una ley de firma digital, el Código Civil y Comercial lo permite. Si quisiéramos firmar de manera electrónica, lo podríamos hacer. No hay ningún impedimento legal, no hay reformas legales que hacer. Es un tema de política de la autoridad regulatoria. Pero además es también generar un poco de consenso entre nosotros, ¿no? Es ser permeables, es tener buena predisposición para los cambios y cada uno hacer su parte. Porque la realidad es que nos sentamos acá, charlamos, discutimos sobre esto, pero cuando volvemos a nuestros comités, seguimos marcando las mismas cositas chiquititas en los consentimientos e incluso pedimos cosas adicionales que los terminan engrosando. Entonces creo que todos somos un poco parte de este engranaje que ya empezó a andar
Y bueno, como decía Ventura, tal vez es momento de frenar un poco y decir, no, bueno, hagámoslo un poco más corto el consentimiento y no tengamos miedo a que nos digan, no, pero la casa matriz y los tiempos. Nosotros sabemos que la realidad es cuando hay voluntad y hay buena predisposición, las cosas funcionan y se hacen. Creo que no deberíamos perder de vista el objetivo principal de este proceso, que de algún modo los abogados subvertimos con estos documentos, pero el objetivo principal es que el paciente sepa sencillamente que va a participar de un ensayo que es diferente de su práctica habitual, que es voluntario, que tiene riesgos, que tiene derechos, que se van a tratar sus datos de determinada manera, y nada más. Y explicarlo de la manera lo más fácil posible para que entienda dónde se está metiendo, no más que eso. Así que bueno, les agradezco mucho, les pido un aplauso para los panelistas.